En el siguiente video vamos a presentar el tema PYME, pequeña y mediana empresa. Para ello vamos a abordar los textos de Acuña y Fucarase. ¿Qué tema vemos y por qué lo vemos? Las pymes constituyen una clasificación de empresa privada con gran relevancia en el desarrollo de la economía local, regional y nacional. Conceptualmente comprende los mismos elementos constitutivos y persigue los mismos objetivos que cualquier empresa, pero su presencia en el desarrollo de los mercados internos y la incipiente participación en los mercados competitivos del exterior hacen que reparemos en el análisis de las características particulares que le permiten establecerse en ese lugar y además perdurar a lo largo de nuestra historia económica. Para definir lo que es una pyme, vamos a abordar primero, los criterios para encuadrar una empresa dentro de la categoría PYME. Estos criterios pueden variar no solo entre los distintos países, sino también dentro de un mismo territorio a distintos efectos. Segundo, vamos a ver que una PYME la constituyen los mismos elementos componentes que cualquier empresa: objetivos, procesos, estructura, cultura y contexto. Pero para cada uno de ellos vamos a hacer ciertas particularidades. Tercero, veremos que las pymes son empresas prototipo donde se evalúa su dimensión e importancia en el marco de una estructura productiva nacional. Los criterios que encuadran una empresa como pyme son los criterios cuantitativos y cualitativos. La ley o autoridad de aplicación se basará en elementos cuantitativos cuando la determinación se efectúe en base a elementos cuantificables, como el número de personal ocupado, es decir, la dotación o el nivel de facturación. Por el contrario, se tendrán en cuenta elementos cualitativos cuando esa determinación de la condición PYME sea consecuencia de analizar datos como la propiedad del capital, la independencia de la empresa o el nivel de control de una empresa sobre otra. A continuación, dejamos un ejemplo de criterio cuantitativo donde podemos ver el nivel de facturación de la micro, pequeña y mediana empresa. Antes de comenzar a hablar sobre los elementos internos de las pymes, podemos hacer una introducción mencionando cuáles son las razones más comunes de inicio de las pymes en la Argentina. El motivo más común de inicio es por necesidad. Este es el caso de los fundadores que por un motivo particular necesitan iniciar una actividad económica como forma de empleo activo. Otro motivo puede ser por herencia. En este caso, la familia de quien dirige la organización en la actualidad deja la pyme a manera de herencia, es decir, que las actividades que se desarrollan en la pyme son un legado familiar. Las pymes que se generan por necesidad mutua inician cuando alguno de los fundadores cuenta con un capital, por ejemplo, un capital financiero, pero no cuentan con el conocimiento, el oficio o las habilidades necesarias para llevar adelante los procesos productivos. Por ende, se asocia con otro fundador que cuente con ese otro tipo de capital social con el que él no cuenta. Por último, una pyme también puede iniciarse por visión. Esto quiere decir que el fundador tiene una idea innovadora, creativa, visionaria, acerca de algún producto o servicio que no se encuentre en el mercado. Entonces, inicia sus actividades para llevar adelante este nuevo propósito. Pasamos a analizar los elementos internos de las pymes. Como dijimos, los elementos internos son los mismos que componen cualquier empresa y cualquier tipo de organización. Pero vamos a ver ciertas particularidades que tienen, por ejemplo, los propósitos. Comenzamos entonces. Los propósitos representan la razón de ser de la organización, esa razón que guía a todos los integrantes. Son los objetivos compartidos a ser alcanzados con el esfuerzo mutuo. La particularidad que podemos encontrar en la pyme es que los propósitos generales propuestos por el fundador pueden confundirse con los objetivos o los propósitos personales del mismo. Así, dependiendo de cómo se inició la pyme, puede que no tengan coincidencia con los propósitos ya establecidos en la organización. Para los procesos. En muchas pymes, las actividades y los procesos no están detallados de manera específica o de manera explícita. Suelen aprenderse en base a la experiencia. Al no estar establecidas formalmente, no pueden determinarse cuáles son las responsabilidades primarias de cada puesto. Además que no se conocen los límites de las actividades que deben desarrollar cada uno de los integrantes, en su función y en el rol por el que fueron convocados por la organización.
Al no existir un diseño del puesto de trabajo, la especialización no tiene un carácter verticalista, sino que es más bien una especialización horizontal. Es decir, que todos conocen y pueden llegar a hacer las actividades de todos los puestos. En el caso del proceso de selección o de adoctrinamiento, se hace de manera informal, basándose en características de confianza o de conocimientos por parte de terceros sobre las personas a incorporar como nuevo personal de la pyme. Cuando nos toca gestionar una pyme donde sus elementos constitutivos no están establecidos, lo conveniente es arrancar nuestro análisis de situación de la pyme observando primero en principal el propósito que expresa el fundador y luego las actividades que se desarrollan para alcanzar ese propósito. Estos dos elementos son los elementos ciertos con los que los profesionales podemos contar para detallar o determinar el resto de los elementos. Vamos a mencionar a continuación elementos relacionados con la estructura. El primero es la toma de decisiones. La toma de decisiones normalmente está centralizada en el fundador. Se puede dar por múltiples motivos. Algunos de ellos pueden ser que el fundador, al ser el que establece el propósito de la organización, se sienta el único capaz de representar y tomar las decisiones para que ese objetivo se cumpla. Por otro lado, la toma de decisiones puede estar centralizada en el fundador porque la estructura piramidal que tiene la empresa tiene una forma más achatada, concentrándose en la toma de decisiones políticas y estratégicas que guían a la organización. La toma de decisiones por parte del fundador suelen estar influenciadas también por la intuición. La toma de decisiones debería implicar una instancia de investigación y recopilación de información de fuentes válidas para luego analizarlas, sabiendo a priori que será parcial, y así tomar decisiones proactivas y no consecuentes de los cambios acontecidos en el contexto. Delegación. La delegación en la pyme puede ser relativa. Esto puede darse por la concentración de la toma de decisiones en el fundador y por otro lado también puede generarse una pseudo delegación. Esto quiere decir que en realidad no se manifiesta una verdadera delegación, sino que se tiene a alguien de confianza que actúa como un ayudante para realizar algunas actividades consideradas menores. Los mecanismos de coordinación. Los mecanismos de coordinación tienen que ver con la coordinación que se lleva adelante en los distintos procesos y en la estructura de la organización. En el caso de la pyme podemos encontrar tres de los mecanismos de coordinación que plantea MISPER. Mecanismo de coordinación por ajuste mutuo. Es cuando la coordinación se da entre pares, es decir, se da de manera horizontal. Y la comunicación aquí se presenta de manera informal. El segundo mecanismo de coordinación que se puede presentar es el de supervisión directa. Aquí existe una coordinación bajo la vista de un supervisor y la comunicación puede ser tanto formal como informal. El último mecanismo de coordinación es el de estandarización de los procesos. En este caso, la coordinación es formal, bajo la supervisión de un encargado, y la comunicación es formal, donde se detalla los pasos a seguir en cada uno de los procesos. La cultura en la pyme. La cultura suele estar atravesada por las ideas, los valores, la conducta y el carácter del fundador. Esto puede tener una connotación positiva, pero también una connotación negativa en el caso en el que el fundador no tenga un buen trato hacia las personas que comparten la misma cultura organizacional. Por otro lado, suele decirse que las pymes siguen siendo un espacio donde las personas suelen quedarse. Esto tiene que ver con el nivel de participación, de escucha, de consideración y de conformación de la estructura informal que brinda reconocimiento a cada una de las partes. Considerando la pyme como sistema abierto, podemos decir de manera general que el contexto inmediato se conforma de la misma manera que para cualquier otra empresa. En el caso del contexto mediato, podemos sumar a la institución legal la ley que atraviesa las pymes. Esta ley es la Ley 27264, Programa de Recuperación Productiva. Allí podemos encontrar el tratamiento expositivo especial para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, el fomento de las inversiones, las reformas también de las leyes 24467 que trata sobre el estatuto de la pyme, es decir, que habla sobre todas aquellas formalidades y normativas internas de las pymes.
y también la Ley 25300 que abordó anteriormente el fomento de este tipo de empresas. A continuación, vemos algunos de los beneficios de la ley antes mencionada, como por ejemplo, menor presión tributaria, más créditos, trámites más simples, incentivos fiscales e inversiones. También podemos observar cómo las pymes representaban al año 2018 el 99% de las empresas argentinas, el 70% del empleo nacional y representaban también 4,2 millones de empleos. Por último, vamos a ver la importancia del estudio de las pymes. Identificar este tipo de empresa nos deja ver cuáles son los beneficios de los instrumentos y los programas de políticas públicas diseñadas para este sector. También nos permite identificar obligaciones específicas tributarias y los cambios de figura tributaria jurídica. Nos deja ver cuáles son las mejores estrategias y herramientas de gestión, instrumentos acordes a la estructura, procesos y administración de esta clasificación de empresa, con el objetivo de aumentar su productividad. Y por último, también nos permite analizar la incidencia y la participación en la economía local, regional y nacional, y la formación de empleo. Así finalizamos la presentación de este tipo tan relevante de empresa para la economía argentina y les dejamos un breve video de una pyme de la Patagonia, donde podemos identificar a simple vista algunas de las características de los elementos internos mencionados en este video. Gracias por su tiempo.